Continúa el asedio del presidente López Obrador en contra del Poder Judicial. La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la desaparición de 13 de 14 fideicomisos y ahora ya está esa discusión en el Senado. Vamos a discutir sobre este tema que, por cierto, mandó a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a las calles, a paros de labores. Pues qué mejor que empiece Ana Laura con este tema, ¿no? Ana Laura, ¿cómo ves? Pues a mí, la verdad, este tema me pone muy triste, sí, porque yo sí creo que el sistema de justicia debería de servir y sirve para gestionar y pacificar nuestros conflictos. Y si vemos a México, claro que hace falta una reforma a la justicia. Una reforma a la justicia en el ras de tierra, donde no hay santo que te proteja. O sea, es tan difícil vivir en condiciones de barrios violentos, marginados, sin la protección de la ley, llenos de conflictos. No puedes cobrar tu pensión alimenticia, te soborna el de la pipa, vas y en la escuela no sé qué, el esposo te golpea. Y no hay forma en que en el ras de tierra haya alguien que te diga, aquí está la ley que te protege. Y esa reforma, sin esa reforma, en México va a seguir siendo un país así vertical, de desigualdades profundas. Porque cuando no te protege la ley, es súper difícil prosperar. ¿Cómo proteges tu casa? ¿Cómo proteges tu integridad? ¿Cómo proteges a tus hijos? Pero te puedo hacer una pregunta. ¿No es eso, tiene que ver más bien con los poderes judiciales de cada estado? Tiene que ver con muchísimas cosas. Digo, porque aquí estamos hablando de un enfrentamiento a nivel federal. Lo que te quiero decir es que es tan lamentable de gastar el capital político para hacer una reforma judicial haciendo esa, quitándole la poca autonomía o gran autonomía que haya ganado ese único poder judicial que hemos construido, que es el federal. Pues vamos por ellos, por privilegios, porque no sé qué. Y todo esto, que es una ventana de oportunidad para el país enorme y para la izquierda, para que la izquierda lo encabezara, vacío de contenido. Entonces a mí me parece tan triste que nos gastemos la discusión de las más importantes que habría en México haciendo esto. Y esto no va a ningún lado. Esto es una venganza. Esto es una venganza, esto es tener al Poder Judicial sometido. No, y además mandando un muy mal señal, porque ya cuando todos los trabajadores del Poder Judicial están marchando contra el presidente, se empieza a perder esta idea de que el Poder Judicial es el árbitro. No forma parte de esta también contienda. El presidente les dice que son unos flojos. O sea, no. Lo que te quiero decir es que no es culpa de los trabajadores, es todo el encuadre de esta disputa. Tenemos que empezar a decir, mira, que las instituciones de seguridad y que las instituciones de justicia se queden fuera del debate político. Porque mientras que sigan como esto y esto, nos vamos a quedar sin forma de pacificar los conflictos, sin forma de gestionar con árbitros nuestras enormes diferencias que en un contexto electoral y polarizado va a estar duro. Entonces a mí me duele, me da tristeza, me parece absurdo. Ojalá esta reforma se pudiera suspender, parar. ¿Para qué? ¿Para qué discutirla? O sea, ¿para qué llevarla a cabo? Héctor. Mira, me gusta mucho la manera como lo plantea Ana Laura y yo me voy a ir por ahí. En lugar de estar financiando más y mejor al Poder Judicial que tenemos, al federal y a los locales. Y al otro que está muchísimo peor. En lugar de hacer las inversiones que hacen falta para construir país, le están quitando lo poco, porque tampoco es mucho lo que dice que tienen, los trabajadores, los jueces del Poder Judicial Federal, que en muchos aspectos, muchos de esos fideicomisos son fruto de su propia buena gestión, de su autonomía como poder. Entonces, sí me parece realmente irse para el camino contrario que el país necesita, en lugar de reconocer las debilidades de ese poder y financiarlo para resolver esas debilidades, para fortalecerlo, quitarle lo poco que hay en medio de un pleitazo del presidente con el Poder Judicial, esgrimiendo las malas razones. En el fondo su pleito es con los ministros de la Corte y el agua que está tirando
en el pleito le está cayendo en realidad a los trabajadores del Poder Judicial. No puede estar peor planteado ni tiene un pronóstico peor, salvo que lo va a perder el presidente porque los mismos jueces le van a ganar la batalla. La batalla legal, pero con un gran conflicto de interés, ¿no? O sea, ¿y quién sabe con cuánto daño? Ahora sí que van a ser juez y parte los jueces, ese es el problema. O sea, ¿Quién arbitra este conflicto? Así es, Javier. Un chorro de temas aquí metidos. Yo me voy a centrar en uno de ellos que a mí se me hace interesante, que es esta idea de intimidar, someter al Poder Judicial. Queda claro que este es parte de la lógica de lo que está ocurriendo. Es algo que a mí en lo personal no me gusta, pero que sí creo que es importante entender para precisamente poder rebatir, si uno no está de acuerdo con lo que está sucediendo, los argumentos puntuales que yo creo que puede uno tener a favor de lo que está haciendo el Poder Ejecutivo. Creo que en estos términos son 4 el tipo de argumentos, justificaciones que escuchamos. Primero hay un argumento democrático, vamos a llamarlo, que el poder debe de estar en manos del pueblo y sus representantes, y no en las manos de 11 ministros que nadie eligió, ¿no? Hay un argumento democrático, entre comillas, en ese sentido. Segundo, hay un argumento, voy a llamarlo moral, que parece ir en contra de la idea de pesos y contrapesos y división de poderes. Aquí el argumento es que la idea de pesos y contrapesos y división de poderes surge de una cierta idea del poder como algo malo y sospechoso. Y como es algo malo y sospechoso, hay que dividirlo, hay que fragmentarlo, hay que ponerle contrapesos. Es la idea de Madison y de muchos otros. Pero aquí el argumento es que no, que el poder es bueno y es particularmente bueno si está en las manos correctas. Y ellos piensan, obviamente, que está en las manos correctas. Que hay ángeles. Luego hay un argumento político que se necesita concentrar el poder para enfrentar a poderes fácticos en la coyuntura actual que vive el país. Y finalmente hay un argumento institucional, yo llamaría, que es que el poder judicial ha sido capturado y corrompido por poderes fácticos, ¿no? Entonces, yo creo que son esa mezcla de argumentos que uno escucha, que hay que atender y responder puntualmente, porque convence a muchos el presidente. Sí. Entonces, creo que hay que, por más que uno piensa que debe ser obvio, pues no, creo que hay que dar los argumentos y hay que dar los argumentos a esos por lo menos distintos 4 niveles. Y es además, creo yo, un debate que vale la pena tener. Sí, es más, yo creo que lo ponemos para la semana que entra, fíjate, porque me parece muy interesante, porque entre otros, a quien ya convenció el presidente es a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, que está proponiendo lo mismo. Y bueno, pues digo, porque yo puedo entender que esta sea la venganza de López Obrador, que ya se va, pero que lo agarre su candidata, eso ya tiene otras consecuencias. Jorge, un último comentario sobre esto. Mira, 3 puntos rápido. En primer lugar, sí me parece que el problema del Poder Judicial, sin saber mucho, es su debilidad, es su exigüidad. Ana Laura me corregirá, pero tengo entendido que tenemos menos jueces por habitante en México que en la mayoría de los países de América Latina. No hablemos de los países ricos. Es decir, no se trata de quitarle recursos, hay que darle recursos, muchos más recursos a un Poder Judicial básicamente ahorcado por el presupuesto desde hace 1000 años. En segundo lugar, me parece evidente el carácter temporal de la venganza de López Obrador. Es decir, durante 5 años y pico, 4 y pico, cuando estaba Saldívar de presidente del Consejo de la Judicatura, no emprendió esta ofensiva, este ataque. Estaba muy contento con Saldívar ahí de su empleado, porque eso fue y eso es su empleado. Bueno, ella de repente ya no es la presidenta de la Judicatura y de la Suprema Corte, no es su empleada, y entonces ahora emprende esta ofensiva. Me parece difícil creer que esto se debe a los argumentos de fondo que menciona Javier, que son serios, pero no son los de López Obrador, son los que usa, pero no son los que piensa. Y en tercer lugar, en efecto, el grave problema aquí para mí es que una de las 2 candidatas a la presidencia ya compró el boleto entero. Claro. Como
como decía el clásico, la enchilada completa. Es decir, también quiere elegir a los jueces, que es una barbaridad, incluso al grado que ni siquiera en Bolivia, en época de Evo, finalmente aceptaron hacerlo. No, y, sí, hombre, sí se eligen. Sí, creo que lo echaron para atrás. No, creo, no, sí se eligen. No sé. No, sí, aquí tuvimos, sí se eligen. Bueno, se eligen con... Yo pensé que lo habían echado para atrás, bueno, pero con más razón. Solo en Bolivia. O sea, Estados eso Unidos que también. Bolivia no fue invitado a la cumbre. Pero en Estados Unidos, en las cortes pero locales. en todo caso, sí me parece muy grave que una candidata seria, o sea, verosímil a la presidencia, compre este absurdo que es la elección de los jueces y en particular de los ministros de la Corte por el sufragio universal, y nos dice mucho sobre la independencia, porque no me vengan con el cuento de que una vez esté sentada en la silla y con la banda puesta, va a renegar de su compromiso de que los jueces los elijan los votantes. Bueno, le voy a pedir a Javier que se traiga la listita esta con los 4 argumentos. Pongámoslo sobre la mesa y debatámoslo aquí, estos 4 argumentos. Me parece muy interesante. Mientras tanto, voy a hacer una pausa y regresamos con esta cumbre que organizó el presidente López Obrador allá en Palenque para tratar el tema de la migración. Regresamos.